Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación a esta actividad un poco especial de la Semana del Cerebro. Las actividades de la Semana del Cerebro generalmente son abiertas para todo el público. Este año hicimos esta actividad un poco especial, dirigida especialmente para docentes. Nos parecía que era interesante empezar a tener contactos entre la gente que nos dedicamos a las neurociencias y los docentes que trabajan aquí, por lo menos en Montevideo. Bueno, y de lo que yo simplemente voy a hacer una introducción, después voy a dejar a los compañeros que manejan mejor los temas vinculados con las neurociencias y la educación. Yo solo simplemente quería marcar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que se está dando un poco a nivel, ya hace algunos años, a nivel internacional, de tratar justamente de hacer acercar las neurociencias con la educación. Y hay un concepto o una nueva ciencia o un área de intersección entre la educación, las neurociencias y la psicología, que por lo menos hay quienes lo llaman mente, cerebro y educación. Como trata de mostrar ese esquema, es un lugar en el cual intercambian ideas gente que viene del área de las neurociencias, gente que viene de la psicología, gente que viene de la educación, docentes o investigadores en educación. Para ser más preciso de lo que se pretende, quizás este esquema con intersecciones sea lo más adecuado. Ese sitio ahí en el medio donde se intersectan los tres conjuntos, digamos, es lo que se pretende, donde cada uno aporte, la psicología aporte el estudio de los procesos mentales responsables del comportamiento y de la cognición, la pedagogía, el estudio del arte y la ciencia de enseñar, y las neurociencias, el estudio del desarrollo, las estructuras y las funciones cerebrales. Hay algunos, voy a simplemente señalar algunos de ellos, después si a ustedes les interesa, a la misma dirección a la que se inscribieron, pueden pedir ampliar este material con algunos hechos o dichos que vinculan a las neurociencias y a la educación, algunos de los cuales son hechos comprobados y se puede aplicar, digamos, con sustento científico validado, otros que, si bien no están sustentados del todo, es razonable pensar que son ciertos, y después hay una cantidad de mitos que muchos de nosotros creemos que son ciertos, pero que en realidad no están sustentados en nada concreto, científicamente válido, y en algunos casos incluso demostrado que no es así. Yo les voy a mostrar algunas de estas cosas, estas afirmaciones, como estas que tienen en esa encuesta, que les voy a pedir que si alguna queda todavía la vayan pasando para adelante. Dice: los cerebros humanos son tan únicos como las camas. Eso, digamos, podemos decir que es así. Digamos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batería de genes, y durante el desarrollo y durante la vida, este cerebro, que en principio puede estar determinado por lo que dicen nuestros genes, después va a estar siendo influido por el ambiente, por distintos estímulos que provienen, y incluso podemos decir que los gemelos idénticos también van a manifestar diferencias, como a veces en los rasgos físicos notorios también no son idénticos necesariamente en cuanto a su personalidad y a cómo ven el mundo, cómo interactúan con la realidad. Otra afirmación
o probable es todos los cerebros resuelven los problemas en forma diferente. Todos tenemos cerebros diferentes, todos resolvemos los problemas que nos enfrentamos diariamente en forma particular. Si bien va a haber esquemas generales, todos los cerebros, digamos, están compuestos por los mismos elementos, pero todos tienen diferencias. Así como las caras, todos tienen dos ojos, una nariz, una boca, pero todos sabemos que esas caras generan un patrón diferente y podemos reconocer uno de otro. El cerebro es un sistema complejo, eso lo sabemos muy bien quienes queremos en las neurociencias tratar de entender cómo funciona el cerebro, y sabemos que es un sistema dinámico, muy cambiante e integrado, es decir, que todas las partes del cerebro de alguna manera interactúan entre sí y en su funcionamiento no va a depender, no funciona aisladamente, sino que todas las estructuras que forman parte del cerebro de alguna manera se integran entre sí, interactúan entre sí, y ese cerebro es capaz de ser modificado por la experiencia. Ahí simplemente muestra cómo una parte ya a nivel microscópico del cerebro, como son estas estructuras verdes que se ven ahí, son dendritas, y que se ven las espinas dendríticas, y lo que se muestra es la diferencia que puede haber en una dendrita cuando por la vía, por el circuito donde está integrada esa neurona que tiene esa dendrita, ha sido estimulada ese circuito, y ven cómo se engordan las espinas, ¿no? La flecha de arriba y la flecha de abajo está indicando una dendrita flaquita, por donde no ha habido entradas sinápticas que la activaron, y otra dendrita, otra espina que está gorda y que ahora permite, sí, ahí la fluidez en la comunicación entre una neurona que termina a ese nivel y la neurona que tiene esa dendrita. Es parte, continuando con eso de lo dinámico y lo modificable, decimos que los cerebros humanos son muy plásticos, es decir, que tienen capacidad de cambiar y de desarrollarse, y eso lo hacen a lo largo de toda la vida. Si bien no es igual la manera, la plasticidad no es igual en un cerebro que está en pleno desarrollo, joven, y un cerebro que ya ha trabajado durante muchos años. Pero todos los cerebros tienen capacidad de seguir cambiando y aprendiendo. Para que aprendan esos cerebros, obviamente es más fácil que adquieran nueva información cuando esa nueva información la podemos asociar con otra información que ya tenía el cerebro. Entonces es más fácil el aprendizaje cuando podemos hacer una conexión entre lo que ya sabemos y los conocimientos nuevos. Bien, algunas cosas que ya no son tan claramente ciertas, pero que uno puede pensar que sí funciona así, aunque no hay evidencia concreta, demostrable para eso, es que el estado nutricional impacta sobre el aprendizaje. Obviamente que, digamos, uno lo puede razonar bien en un individuo que no recibe, digamos, las bases nutricionales necesarias, no solo el cerebro, sino que todos los órganos no van a estar funcionando de la misma manera que en un individuo que recibe bien. La necesidad de que exista el sueño, nosotros en español tenemos un problema de que le llamamos sueño a dos cosas, que es a dormir y a soñar. Los ingleses tienen dos palabras diferentes, por eso tuve que aclarar que el sueño es dormir, es necesario para el buen funcionamiento, digamos, parte de la higiene de nuestro cerebro, fundamentalmente porque permite, entre otras cosas, consolidar las memorias. El estrés también va a impactar sobre el funcionamiento del cerebro. El estrés tiene algunas particularidades, y es que aparentemente niveles bajos de estrés pueden llegar a ser favorables para el aprendizaje, pero cuando superan un determinado nivel
ya pasan a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje. Entonces, a veces eso de que generar un poco de miedo, ¿no?, cuando queremos que alguien aprenda, dentro de ciertos niveles puede ser bueno, pero si se nos va la mano va a ser contraproducente. O sea, asustarlo con que van a perder el examen, para algunas personas puede ser peor que para otras. Otra cosa que, digamos que es bastante razonable creer es que sabemos que hay ciertos periodos en el desarrollo del cerebro donde se realizan gran número de conexiones nuevas y que están relacionadas con distintas funciones. Por lo tanto, hay diferentes etapas en la vida, en el desarrollo, donde estamos en niveles óptimos o mejores para adquirir determinadas habilidades. Por ejemplo, al principio se desarrollan las vías sensoriales, más tarde la capacidad de adquirir el lenguaje y más tarde las funciones cognitivas superiores, y que ellas incluso se prolongan hasta bastante avanzada, digamos, la vida. Bueno, y obviamente, si no vieron esta película intensamente, pero creo que claramente expresa lo que dice ahí, es las emociones son fundamentales para tomar decisiones y también de alguna manera ayudan mucho a fijar determinadas cosas en la memoria. Así como el estrés, como una emoción, puede ser negativo para no fijar algunos recuerdos, otras emociones pueden ayudar a mejorar la capacidad de aprendizaje. Bueno, y por último hay una selección que hice de algunos de la enorme cantidad de mitos que hay acerca del funcionamiento del cerebro y de la capacidad de aprendizaje del cerebro. Hay uno que es altamente extendido, lo puse en primer lugar porque es algo que nos suelen preguntar mucho, y es que la gente usa solo el 10% del cerebro. Eso no es cierto, la gente usa todo el cerebro, no está todo el cerebro al mango todo el tiempo, pero sí está funcionando, incluso en los momentos que uno cree que está descansando, el cerebro sigue estando activo y todas las partes en algún momento están activas. Digamos, el cerebro además consume un 25% de la energía del organismo, a pesar de que la masa del cerebro es de apenas un 2%. Por lo tanto, si ese 25% que consume lo está haciendo simplemente gastando todo eso, usando el 10%, no nos daría toda la energía que tiene el organismo para trabajar al 100% si eso fuera cierto. Después hay otras afirmaciones, digamos, que se han dicho en algunos momentos, como que hay diferencias raciales en los cerebros, eso que les decía, que puede haber que el cerebro funciona como compartimentos separados y aislados, eso no es cierto. Se dice que no se puede cambiar el cerebro, por lo que vimos recién, el cerebro sigue todo el tiempo en desarrollo y con la capacidad de seguir aprendiendo, o sea que podemos cambiar el cerebro. Obviamente que hay situaciones que pueden ser muy drásticas en algunos momentos de la vida y que pueden llevar a que ciertas capacidades no se puedan lograr, pero en términos normales, digamos, siempre el cerebro puede, digamos, seguir cambiando de aprendizaje. Después se dice, todo lo importante del cerebro está determinado a los 3 años. Ya a los 3 años ya está jugado el partido y no tenemos más chance de después seguir modificando cosas, eso no es cierto. También se cree que la memoria es como una memoria de computadora que es capaz de almacenar todo en forma además objetiva, eso no es cierto. Por ejemplo, eso que decíamos de las emociones, son capaces de alterar realmente lo que es la realidad y fijar a nosotros en la memoria un evento de una manera que otros lo vieron de otra forma y lo registraron de otra manera, a pesar de que es el mismo evento que ocurrió en la realidad, y eso está determinado por una cantidad de factores, por la historia y por las emociones que ponemos en el momento en que adquirimos esa información.
La teoría de las inteligencias múltiples, si bien es muy interesante, como otros tantos modelos que ha habido de funcionamiento de la mente, le digo modelos porque son maneras de entender el funcionamiento y pueden estar de acuerdo, pueden explicar bastante bien cómo funcionamos, pero no necesariamente están basadas en hallazgos científicos demostrados. Entonces, si bien puede funcionar como modelo, algunas de las cosas que se dicen no necesariamente están afirmadas por datos concretos. El cerebro no tiene una capacidad ilimitada, o sea, hay un límite para la capacidad de adquirir información del cerebro. Y obviamente el aprendizaje, por lo que decíamos antes, no está aislado del contexto social y del contexto emocional. Todo lo que el cerebro está percibiendo y almacenando y memorizando está muy condicionado por nuestra historia, por el ambiente en el cual estamos, por cómo fuimos influidos por determinados aspectos de nuestro contexto y obviamente por el estado emocional en el que estamos en el momento en que estamos recibiendo información. Por aquí termino simplemente señalándole a ustedes que son docentes algo que es importante entender, y es la diferencia que tenemos desde el punto de vista biológico de lo que es el aprendizaje y lo que es enseñar. Aprender es algo que tienen todos los animales, por lo menos desde animales muy simples, que están muy debajo en el árbol filogenético, son capaces de aprender. Es un mecanismo adaptativo fundamental que está presente en casi todos los cerebros. Y eso permite entonces poder ir a estudiar los mecanismos íntimos de cómo el cerebro es capaz de aprender. Sin embargo, enseñar es algo, primero, que no está bien definido, ni desde el punto de vista biológico, ni incluso de algunas ciencias sociales lo tienen claro cómo se define enseñar. Hay algunas definiciones de enseñar que, por ejemplo, dicen solo se enseña en las culturas occidentales, solo la cultura occidental es capaz de enseñar. Son definiciones muy restrictivas y no sabemos realmente si algunas expresiones de comportamiento de algunas especies están más cercanas a nosotros, los primates, los carnívoros, los felinos, que tienen algunas aves, tienen ciertos comportamientos que podrían caber en una definición de que están enseñando a otros individuos de su misma especie. Lo que podemos decir es que realmente el mejor modelo para estudiar lo que es enseñar es el ser humano. Y vamos a tener que pensar entre todos cómo podemos lograr entender esos mecanismos que tenemos para tratar de mejorar esa necesidad que tenemos como especie de transmitir conocimiento de generación en generación. Básicamente lo que estamos generando es cultura, una cosa que es muy difícil de encontrar en otras especies.